Quiero que miren este detalle. Esta es una estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del año 2016. Y tiene que ver, no sé si ustedes lo alcanzan a ver atrás, con recursos humanos y financieros invertidos en investigación y desarrollo en el año 2016. ¿Por qué les muestro esto? Porque si ustedes quieren convencer a sus legisladores que la investigación es importante como medio de la investigación científica, no me refiero a escribir solamente artículos con descripción de casos. Si hacemos una correlación entre países que invierten en integridad científica, vemos que hay una coincidencia, vamos a hablar de China después porque China es una historia aparte, sí, por muchos motivos, pero ustedes fíjense que los países que más invierten en investigación son los más preocupados también en lo que tienen que ver con desarrollar modelos de prevención de mala conducta científica. Y esto no es casual, tiene que ver con una decisión política. Y la decisión política es si se considera o no a la investigación científica en serio, me refiero, o sea, investigación original, como factor de desarrollo económico. A mí me sorprendió, yo no sabía cuando empecé a trabajar en esto, que los primeros países de la Comunidad Europea, bueno, algunos no pertenecen directamente o pertenecen indirectamente, pero los países escandinavos fueron los primeros en Europa, ya por los 90, en desarrollar políticas en integridad científica, sobre todo Dinamarca, Finlandia, Suecia. Y son países que también tienen mucho desarrollo en cuanto a tecnología, no necesariamente tecnología biomédica, pero si ustedes se recuerdan de Nokia y se recuerdan de otros productos, tienen mucha inversión en lo que es tecnología propiamente dicho. Chile y México, como países miembros de la OECD, están ahí muy perdidos. Y si lo vemos en otra presentación, y esto es nuevamente la misma fuente, pero esto es del año 2017, fíjense la progresión que tienen Canadá, que para el 2014, el último dato conocido, invertía 1.6% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. China, Finlandia, Francia con el 2.23, Alemania 2.87, Japón 3.49, Corea del Sur 4.23, Estados Unidos 2.79, Reino Unido 1.70 y así. América Latina, si ustedes saben, todos los países de América Latina, con suerte, en el mejor de los casos, invierten 0.3, 0.4, 0.5 del Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. Brasil tenía un poco más. Brasil, antes de todos los fenómenos inflacionarios, tenía poco más del 1% de su Producto Bruto Interno. No sé cómo estará la correlación ahora, pero también es interesante saber que Brasil es uno de los pocos países de América Latina que uno de los pioneros, por lo menos en cuanto a desarrollar trabajos preguntándose sobre cómo está el tema de la integridad científica en ese país. En este caso yo creo que se debe un poco a Sonia Vasconcelos, que ha sido la persona que ha trabajado mucho en el tema, pero también se ha creado una iniciativa que es BRISPE, que tratan por lo menos de... Y hay también registro de retractaciones en revistas brasileras, cosa que es muy difícil de encontrar en el resto de América Latina, con respecto a retractaciones de artículos. No tengo acá eso. O sea, ustedes saben lo que es una retractación, ante todo. ¿Saben todos? Ok. Brasil tiene un registro de sus retractaciones en revistas locales, pero es muy difícil de encontrar algo similar en otros países. Pero me refiero a esto porque
cuando analizamos y cuando reflexionamos acerca de programas de integridad científica, yo creo que es importante también tener en cuenta cuánto se invierte en investigación. Porque si hablábamos antes que como políticas institucionales se necesita tener inversión en crear oficinas de integridad, en crear cuerpos para tratar con alegatos, en trabajar. Obviamente, si no se invierte en generar investigación, tampoco menos se va a invertir en crear los mecanismos para que se investiguen casos de mala conducta. Y el punto fundamental es la decisión política de generar la investigación como un producto de desarrollo económico. Otra visión más, esto es de UNESCO, creo. Si no estoy equivocado, sí, esto es de UNESCO. Del año también, esto creo que es 2018, perdón. Y miren ustedes, discúlpenme que insista con estos números, pero me parece importante poder ponerlo en contexto, ¿no? O sea, Estados Unidos y China en cuanto a lo que invierten en cuanto a billones de dólares estadounidenses. Japón, Alemania, Corea. Y ahí está en el fondo Brasil, el único país mencionado de América Latina, para el año 2018. Después ven muy poco en lo que tiene que ver con inversión en investigación y desarrollo. Hablábamos de redes. Esto lo mencionaste vos y yo simplemente hago una vuelta de tuerca más sobre lo mismo porque me parece interesante ver un poco el criterio de las redes que estaba planteando Roxana Lescano como un elemento para tener en cuenta de cómo funcionan otras partes. Y que es interesante, la ENRIO, la Red Europea de Integridad Científica, no es una institución transnacional, no es una organización transnacional que tenga funciones punitorias o funciones de algún tipo regulatorias. Tal vez hasta es un poco desdentada, podría decir, o sea, en cuanto a poder. Pero lo que hace es promover el intercambio de información y experiencias, compartir información sobre buenas prácticas, que en definitiva para eso yo creo que es el criterio de las redes en general, poder establecer asociaciones que permitan crear criterios comunes, promover la educación, apoyar a los países que carecen de infraestructura. Creo que esta red no lo va a poder hacer. Creo que no tenemos recursos para apoyar a otros países. Pero no sé, tal vez en educación se pueda. Tal vez se pueda. Tal vez se puedan conseguir financiamiento para poder hacerlo, si la red está constituida. Esta es una de las iniciativas que existe en Europa. Pero también está la UK Research Integrity Office, que surge en el Reino Unido, como yo les decía antes, como consecuencia de, primero un grant, y después reciben financiamiento, donaciones, algo que también parece impensable en América Latina, que haya entidades que donen recursos para que funcione una organización de integridad científica. Esta organización, nuevamente, no tiene tareas punitorias. No es como la Oficina de Integridad de los Estados Unidos. No tiene tarea de policía. Lo que hacen es asesorar. Lo que hacen es revisar. Hacen una tarea de consultoría. Y tienen miembros. Tienen miembros que, los miembros son otras universidades, centros académicos, que se van sumando, juntan sus delegados. Y entonces, como ustedes ven ahí, publican guías en buenas prácticas de investigación, apoyan el trabajo de la integridad dando consejos en lo que tiene que ver con estas buenas prácticas. Fíjense nuevamente lo entramado que es todo esto. No es una sola institución, no es una sola manera de poder tratarlo, es simplemente iniciativas en las cuales ojalá en América Latina estemos iniciándolo en este momento. Como yo les decía antes, inicialmente esto fue financiado como un proyecto piloto y después,
comenzó a crecer, aparecieron sociedades benéficas y otras organizaciones que empezaron a darle recursos, más las propias universidades que pagan por pertenecer ahí. Es interesante, también son cosas que parecen impensables, ¿no? que pueda ocurrir, pagar una universidad para participar. Esta es una red solo del Reino Unido, e insisto, no tiene tareas de policía, pero sus tareas sí son importantes en cuanto a educación, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a discusión de casos polémicos, como ustedes ven ahí, y desarrollo de programas para mejorar la cultura de la investigación. Irlanda, si estamos hablando de panoramas generales, también tiene su propia declaración, que esto es del año, hace pocos años, 2014, o sea, la Irlanda del Norte está con el Reino Unido y tiene los parámetros del concordato. Y Irlanda está, nuevamente, tiene sus, no se ve, es muy chiquito, tiene sus definiciones de mala conducta científica y tiene también sus buenas prácticas. Habla de falsificación, fabricación y plagio, y después toma otros elementos como ser manejo irresponsable o negligente de datos, no declaración de conflictos de interés, etc. Volvemos a Europa, seguimos en Europa, perdón, ALEA, que es All European Academies. Esto es parte de la red europea para de las oficinas de integridad científica, pero es mucho más sólida todavía, es mucho más grande. Y entonces ellos producen políticas en lo que tiene que ver con investigaciones, consejos a la ciencia, y tienen una parte de ciencia y sociedad, o sea, la responsabilidad social del investigador. No los quiero abrumar con todo esto, pero simplemente lo voy a pasar rápido. Lo que yo les quiero mostrar es cómo en el resto del mundo el tema de la integridad científica no es un hobby, no es algo que tenga que ver con un interés momentáneo o secundario, sino que tiene que ver con responsabilidades fundamentales de gobiernos y de todos los participantes en la investigación. Y tal vez esto es lo más importante cuando uno lo compara con América Latina en general. No estoy hablando de Perú en particular, sino estoy hablando... Y lo que manifestaba Roxana antes es muy importante. Cuando se hizo la conferencia en el año 2015 en Brasil, que en realidad uno puede decir, bueno, ir a Singapur o ir a... En realidad no había casi, con excepción de delegados brasileños, no había representantes de América Latina. Estaba una colega de México, Patricia Ostrowski, estaba una colega de Colombia, había una colega de Guatemala, me estoy contando con los dedos, bueno, obviamente Roxana Lescano, de Chile, y se terminó. Y había como 700 delegados. O sea, en ese contexto, eso es lo relevante del tema. Estas son actividades que tienen que ver con ALEA, ¿no? O sea, trabajan con integridad científica, plagio. Nuevamente, no son agencias policiales. No son agencias policiales. Cuando digo policiales me refiero, no son agencias que trabajan en la investigación, pero sí trabajan en desarrollar pautas y normas que después son aceptadas por todos los miembros, que es una manera de lograr la homogeneidad que se hablaba antes, ¿no? Y nuevamente, los principios tienen que ver, como ustedes ven, mucho con lo que estaba también planteado en la Declaración de Singapur. Fiabilidad. Este es el manual que lo pueden bajar de internet. Esta es la última versión del año 2017, si yo no me equivoco. Y está disponible en internet. Es muy interesante, lo pueden bajar simplemente con buscar ALEA Research Integrity en cualquier buscador, lo van a encontrar. Y entonces tienen
nuevamente, los principios básicos son la fiabilidad en la garantía del investigador, la investigación. Y nuevamente vuelvo al tema que hablaba antes con respecto a la reproducibilidad y replicabilidad, porque lo que habla es diseño y metodología del análisis y el uso de los recursos. Y volvamos al inicio de esta charla. Trabajar en integridad científica es más que mala conducta científica. Es desarrollar diseños metodológicos adecuados, es capacitar en estadística, es capacitar no solamente en lo que no se debe hacer, sino en cómo se puede mejorar un diseño de investigación. Fiabilidad, respeto a los colegas, a los participantes de la investigación, a la sociedad. Bueno, hay un tema complicado que no está mencionado directamente, pero que tiene que ver con el hostigamiento y a veces incluso hostigamiento sexual a investigadores o investigadoras. Que no está muy mencionado. Hostigamiento sexual me refiero que tiene que ver con determinadas presiones en el quid pro quo, ¿no? Yo te doy esto a cambio de. Y nuevamente, si no hay un mecanismo institucional que permita denunciar, estas cosas quedan impunes y afectan el clima ético de la investigación. No digo que pase todos los días. Digo que en mi caso y en mi universidad, que no es precisamente un modelo en muchas cosas, pero como muchas universidades, nosotros tenemos la obligación de tomar un curso en Internet todos los años que tiene que ver con manejo de situaciones en donde profesores tratan con alumnos pregraduados o posgraduados en situaciones de consejo, crítica, cuáles son los límites de la relación, cómo los podemos. Nuevamente, no quiero plantear una cuestión de paranoia o de sexismo, porque estoy lejos de todo eso. Pero sí quiero plantear que, nuevamente, existe la necesidad de crear patrones de conducta que sean comunes y aceptados. España, nuevamente, vamos a pasar rápidamente, por acá tiene una Declaración Nacional sobre Integridad Científica. Avance del conocimiento, bueno, eso es aspiracional, protección de datos personales. El tema de los datos personales es otro tema apasionante en el tema de integridad que se menciona muy poco. Porque los datos valen millones y millones y millones. Y esos datos están conectados, sobre todo en lo que tiene que ver con investigaciones genéticas, no queda muy claro quién es el dueño de toda la información que se consigue, y les puedo asegurar que se consigue muy fácilmente en muchísimas investigaciones. Criterios de autoría, volvemos a España, ¿no? Manejos de conflictos de interés. Estos son los puntos que yo creo que es un avance porque va más allá de los principios que son aspiracionales en sí mismos. Tienen que ver con qué elementos vamos a reparar, vamos a considerar cuando hablamos de integridad en investigación en las instituciones. Bueno, y otra organización que ustedes la pueden consultar en Internet, The Embassy of Good Science, que también tiene base en Europa y que con ese sitio web que ustedes ven ahí pueden tener acceso a literatura o a discusiones que existen por lo menos en Europa, creo que en Asia también con respecto a eso. Y acá vamos un poco a América Latina. De Perú obviamente hablar a ustedes y obviamente la presentación que se ha dado es muy ilustrativa con respecto de todas las iniciativas que se están haciendo y me parecen fundamentales. En Argentina, país del cual yo soy nativo, si bien no vivo allí hace tiempo, me encontré con esto. Hace poco estaba trabajando en una propuesta de grant, que no sé si la conseguiremos o no, de la Oficina de Integridad de Investigación, para desarrollar una conferencia sobre integridad científica en América Latina. Y empecé a buscar documentos de qué es lo que hay en Argentina, porque la idea era hacerlo en Argentina, y me encuentro con esto. La investigación socialmente responsable, hay un centro que es SECTE, que es dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero fíjense ustedes, nuevamente, cuando hablamos de definiciones, ¿no? El respeto a los derechos humanos, sí, está bien, perfecto. La consolidación de valores y prácticas democráticas.
contribución a la paz, a la justicia. Pero esto no es una declaración de integridad científica. A lo sumo es una declaración aspiracional de una buena ciudadanía. Pero no es buena ciudadanía aplicada a la ciencia. Y Argentina es uno de los países de América Latina que tiene la mayor cantidad de investigadores por habitante de esta región. La libertad de investigación, el desarrollo de la capacidad, proposiciones para una ciencia y una tecnología. No encontré ningún postulado y he consultado gente y no encontré ningún postulado que tuviera que ver con realmente aspectos más puntuales en lo que es integridad científica en Argentina. Y sí, lo que tienen en el sitio de SECTE es todas estas referencias, que son referencias de todo el mundo, pero no hay referencias propias. Y lo que es peor, no hay referencias de América Latina. Obviamente tienen on Being a Scientist y todas estas guías y muchas más. Esto se lo presento como una curiosidad. Colombia está trabajando con una política de ética, bioética e integridad científica. Están desarrollando documentos, están haciendo trabajos. Creo que Perú está mucho más evolucionado en ese sentido en lo que están haciendo ustedes aquí en Perú. Colombia ha comenzado ya del año 2016, han desarrollado una serie de diagnósticos de situación. A mi juicio, tal vez, nuevamente, podría ser un poco más concreto, pero bueno, hay iniciativas. Pero esto me parece interesante y lo quiero compartir con ustedes. Este libro, El papel de la ética en la investigación científica, fue escrito en el año 2004, cuando pocos en América Latina hablaban de integridad científica. Y los editores son Aluja y Birke, 2003, no 2004. Y me parece interesante mencionarlo porque tiene un capítulo que a mí me apasionó y de hecho nosotros lo usamos en un trabajo, El que no tranza no avanza, la ciencia mexicana en el espejo. Es un artículo crítico y es una de las primeras encuestas. Yo creo que no he visto otra encuesta con respecto a percepciones de mala conducta científica y de integridad científica que la que menciona este libro, ¿no? Ellos hicieron encuesta con 18 instituciones y lo que vieron es que incluso aquellos que se educan en el extranjero después desarrollan, o sea, en el extranjero aprendieron pautas que tienen que ver con todos los elementos universales que hemos visto antes. Sin embargo, cuando vuelven al contexto mexicano, se adaptan al contexto mexicano. Del que no tranza, no avanza. Exacto. Y en las incidencias percibidas de comportamiento poco ético, no hablan de fabricación, falsificación, pero sí mencionan el tema de la autoría indebida, el tema del acoso sexual, el tema de los conflictos de interés no declarados. En una encuesta hecha con percepciones de investigadores en todo el país. Nosotros con Elizabeth Heitman trabajamos sobre esto en el año 2016 y las cosas no habían cambiado mucho. O sea, lo que quiero dejar en claro es que hay una percepción muy sana por parte de las autoridades académicas, por parte de las que a mí me ha tocado trabajar, con respecto a que esto está mal. Y esto es lo destacable. Pero nuevamente volvemos al tema de las instituciones, cómo las otras instituciones que están alrededor de la universidad a veces impiden investigaciones, por ejemplo, de plagio o investigaciones de falsificación de fotografías. Y a veces esto ocurre para, en una política equivocada, no dejar mal a la institución. No sé si queda claro. O sea, en algunos criterios, investigar mala conducta, por ejemplo, en un artículo que se ha publicado y en donde se ha descubierto
que ese artículo se ha retractado porque las fotografías que se utilizaban para demostrar determinadas líneas celulares habían sido fraguadas o habían sido plagiadas de otra publicación, sin citar la referencia, en criterio de algunos podía significar que hacerlo público era un baldón para la universidad. Y eso muchas veces frustra a quienes trabajan poniendo parte de su tiempo sin ninguna remuneración para poder investigar este tipo de cosas y llegar a la tolerancia cero que planteaba Roxana anteriormente. Dos palabras simplemente para terminar esta parte con India. India, es interesante esto porque esta es una de las regulaciones. Hablan de plagio. Nuevamente, yo he tenido la oportunidad de estar 4 veces en conferencias en integridad científica en distintas universidades de India. Y están en una situación muy similar a la que podemos estar aquí nosotros en América Latina, en cuanto a que están empezando, tienen iniciativas, pero todavía iniciativas por madurar. Pero es interesante esto, y dice, las regulaciones han caracterizado el plagio en 4 tipos. Si el 10% de un manuscrito es plagiado, eso es menos grave, mientras que si los artículos que contienen 60% más, es más grave. No se impondrían sanciones a los investigadores cuyos documentos contengan un 10% o menos de material plagiado. Vamos a hablar después con respecto a plagio también, pero tiene que ver, es interesante esto, y también los voy a invitar a reflexionar ahora, si todavía no se duermen, cuando me toque hablar de plagio. Esto es Corea. Corea tuvo un gran escándalo, no tenemos tiempo para desarrollar lo que pasó con Wang Gusuk, pero ha tenido un proceso de introspección muy grande desde el año 2005, cuando la gran fabricación de este investigador generó la retractación de artículos que eran realmente revolucionarios, porque se planteaba nuevamente la creación de células madre a partir de blastocistos por clonación, o sea, que evitaba un problema ético fundamental, que es la utilización de células embrionarias para desarrollar células madre. Él había evitado, según decía, ese problema clonando blastocistos, o sea que no tenía la posibilidad de ser una persona, eventualmente, para aquellos digamos, cuyas normas morales le impiden aceptar el uso de células embrionarias. Y entonces generó 2 artículos de gran repercusión, no me acuerdo si fue en Nature o en Science, creo que fue en Nature, 2004 y 2005. Y 2005 todavía más, porque él dijo que había perfeccionado el método y entonces generaba esas células madre de manera tal que aplicaban inmunológicamente a los casos que iba a utilizar en Parkinson, en epilepsia, para no generar problemas inmunológicos. Lo que resultó ser todo un gran fraude, desde las fotos de las líneas celulares hasta que lo que había conseguido por partogénesis, estimulando la ovulación de mujeres que trabajaban en su laboratorio, a las cuales las obligaba a participar y donar sus óvulos. O sea, hacía fertilización in vitro, en una palabra. Mintió absolutamente. Y Corea, y ustedes ven, hoy día incluso es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo. En aquel entonces pretendía ser el país líder en células madre, en desarrollo de células madre. Entonces, Wang Gusuk pasó de ser un héroe que estaba hasta en las estampillas postales, que viajaba en primera clase en Korean Airlines, a donde él quería simplemente porque quería viajar y porque era un héroe nacional, a ser el último delincuente de la Tierra. Corea está invirtiendo muchísimo y de hecho, bueno, se comentaba hoy, uno de los miembros es parte también de este grupo de APRI, y que está trabajando esta red de aquí. Nuevamente, los tópicos que tienen que ver en Corea, la publicación, plagio, problemas de propiedad intelectual. China. China es
otro tema interesante. El Partido Comunista de China, que como ustedes saben gobierna China, es el que ha tomado, después de una serie de escándalos en China que tiene que ver con, sobre todo con plagio, la aparición de revistas predatorias, y el hecho que muchas publicaciones de artículos chinos no eran aceptados por ninguna publicación seria, artículos provenientes de autores chinos, no eran aceptados por ninguna publicación seria, justamente por los graves problemas que había. China, a partir del Partido Comunista, ellos crean leyes y reglamentos para el tema de integridad científica. Esto no fue óbice. Ustedes se recuerdan el caso de el doctor He Jiankui. Porque esto también es falta de integridad científica. Hace poco tiempo, lo tienen que haber leído, tal vez no recuerdan el nombre, pero él creó un par de embriones, o sea que desarrollaron, se convirtieron en bebés, con CRISPR-Cas, modificó la estructura genética para hacerlos resistentes al HIV, que era lo que su madre era portadora. Lo cual, y no publicó el artículo, lo publicó en YouTube. O sea, nunca hubo una publicación de eso, salvo la aparición en YouTube. Más allá de que existen otras técnicas para... O sea, hasta ahora hay un consenso internacional en no trabajar en modificación genética con células germinales, que son las células que van a llevar la herencia de ustedes en generaciones futuras. Porque hasta el momento no se sabe cuáles son las consecuencias de apagar determinados genes en función de otros en cuanto estos empiecen a reproducirse. Esta persona hizo caso omiso de eso, lo publicó en YouTube, que no es una publicación, y un poco desapareció de la circulación. Nadie sabe muy bien qué pasó. Ahora, no solamente es mala ética, digamos, o es una transgresión a la ética de la investigación, sino que aparte es mala conducta científica. Es una desviación, si usáramos el código de la Oficina de Integridad de los Estados Unidos, es una desviación de las prácticas aceptadas por la comunidad científica internacional. Entra dentro del criterio de mala conducta científica. Bueno. El tema es que el Partido Comunista Chino estableció compulsivamente una serie de medidas para educar obligatoriamente en integridad científica, cursos obligatorios, educación sistemática. Y entonces define mala conducta científica como eso: plagio, fabricación, falsificación, múltiples envíos bajo diferentes idiomas, agrega. Que sería publicaciones duplicativas, ¿no? Autoría inadecuada o exagerada, conflictos de intereses, devolución de favores en revisiones. Esto es, yo te apruebo a vos y vos me aprobás a mí, ¿no? Utilizar el prestigio académico para callar a otros colegas. Esto es en el papel, no sé cómo será en la práctica. Hay una cosa nueva que no la puse acá porque es muy reciente, pero que es interesante y que tiene que ver con estas medidas que han puesto en China. No lo estoy poniendo como ejemplo porque China es un régimen autoritario y no sé, personalmente por lo menos no es el modelo que yo tomaría ni para Perú ni para ninguna otra parte. Ustedes saben que en China hay un sistema de crédito social, en donde China es un país sumamente vigilado, están muy desarrollados en el área de inteligencia artificial y en lo que tiene que ver con reconocimiento facial. Y hay cámaras por todas partes. Entonces, en la medida en que el ciudadano chino anda por la calle, cruza mal la calle o tiene tira basura, cuando eso es detectado por medio de las cámaras, la inteligencia artificial lo analiza y lo convierte en personas, esa gente pierde créditos, como si fuera el crédito de su crédito financiero, pero en este caso es crédito social. Y con bajo crédito social, ustedes no pueden aspirar a conseguir un buen trabajo o situaciones por el estilo. Es parte del gran hermano que maneja China. La falta de integridad científica, y esto es un artículo reciente, tan reciente que no tuve tiempo de ponerlo, forma parte de
elementos para perder crédito social. Se ha integrado a eso. No lo estoy planteando, y por eso no quiero que se me malinterprete, como un ejemplo de nada. Lo que yo estoy diciendo simplemente es cómo distintos países, distintos regímenes políticos, que entienden que la investigación científica es fundamental, toman medidas para proteger lo que ellos entienden de integridad científica. Esto no quiere decir que de ninguna manera apoye lo que están haciendo en China. Simplemente lo refiero como algo. Bueno, APRI ya lo fue mencionado, el Asia Pacific Research Integrity Network fue mencionado por Roxana. Y aparte, ya terminando esto, existe también la difusión por medio de Internet. Retraction Watch es, tal vez para todos ustedes van a retractionwatch.org en Internet y van a encontrar todos los días listas, se pueden suscribir, de artículos retractados en distintas partes del mundo. Esto comenzó con un grant, en este momento tiene también financiamiento y es directamente un mirador global sobre integridad científica, o por lo menos sobre la falta de integridad científica en este caso. PubPeer es también otro similar de Online Journal Club, en donde plantean también retractaciones de la misma manera, y ustedes pueden buscar los datos de las últimas retractaciones. Paradójicamente no van a encontrar datos de revistas latinoamericanas, y eso ocurre porque, como ustedes saben, en América Latina todo el mundo es honesto. Entonces, pero sí, o sea, terminando con esto, no hay un acuerdo universal sobre la definición de mala conducta en investigación. Es más que nada es intuitivo, distintos países tienen distintos modelos, pero digamos, hay, y esto fue planteado anteriormente, hay necesidad de poder llegar a acuerdos, sobre todo cuando la ciencia es cada vez más colaborativa. En la mayoría de los países en desarrollo hay pocos o ningún sistema para hacer frente a las denuncias de mala conducta de investigación, que es lo mismo que nada. O sea, si no tenés sistema para poder investigar alegatos de mala conducta, es complicado poder establecer pautas claras. No digo que... Yo creo que el primer paso es establecer la educación, pero el segundo paso es establecer elementos que permitan trabajar en poder manejar estos alegatos. Y obviamente el interés en desarrollar programas educativos varía de acuerdo a los países, pero yo creo que esto va a llegar a Perú y al resto de América Latina muy pronto. De hecho ya ha llegado.